tiene algo para nuestras vidas. Como decía Ronald al principio, si necesitamos algo en nuestra vida espiritual, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. La casa de oración, la puerta del cielo. Bendito sea Dios. No porque sea un lugar lindo o porque sea un local con techo de chapa. Lo importante es que se ha dedicado al Señor, y lo importante es que nos reunimos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice la palabra de Dios: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bendito sea Dios. Y por eso es importante estar juntos, para alabar juntos a Dios, para bendecir su nombre y para juntos compartir la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Comenzamos el año, la primera reunión, leyendo un versículo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 58, donde dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y el verso anterior dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante entender para cada uno de nosotros, y les doy la bienvenida a quienes nos están viendo a través de internet. Digo, es muy importante para cada uno de nosotros entender que de parte de Dios la victoria ya está asegurada por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dios hizo su parte para que nosotros, para que tú y yo pudiéramos vivir una vida cristiana en victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es segura de parte de Dios, pero luego viene la parte nuestra. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Así es en la salvación de nuestra alma. Dios ha hecho su parte enviando a Jesús a la tierra, pero después viene la parte del ser humano, de creer en Jesús, de arrepentirse de sus pecados, de pedir perdón, recibir el perdón, ser hecho un hijo, una hija de Dios, y después comenzar a caminar el camino del Señor. Esa es la parte nuestra: creer, recibir, aceptar a Jesús y luego caminar el camino que Él nos vaya mostrando. El domingo 5, que fue el primer domingo de este año, leíamos al apóstol Pablo escribiendo lo siguiente: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. Dijimos ese día que íbamos a hablar varias veces de la meta, esa meta principal que tenemos de vivir la tierra aquí en la tierra como Dios quiere, para un día llegar a la eternidad y vivir en la presencia de Dios y poder ver cara a cara a ese Jesús que hemos recibido, a ese Jesús que hemos aprendido a amar, a ese Jesús que es el que nos lleva hacia adelante. Le hemos entregado toda nuestra vida por fe, es la fe que nos ha motivado. Pero el día que dejemos la tierra y entremos en la eternidad, bendito sea el Señor, podremos ver a Jesús cara a cara. Y podremos decirle personalmente: gracias Jesús, gracias porque lo que hiciste por mí, gracias porque entraste en mi corazón, gracias porque me diste una nueva vida. Aleluya.
Y después el escritor a los hebreos, que algunos dicen es el apóstol Pablo, pero no es seguro, el escritor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Leí esta semana algo interesante que quería compartirles, porque es una gran verdad. Dice, en la vida hay que caer y levantarse, amar, sufrir, reír, llorar, perdonar, soñar y seguir nuestro camino sin mirar atrás. Y dijimos ese domingo que el pasado es como una pared, donde cada vez que recuerdo mis errores pasados, mis pecados pasados, mis fallas pasadas, es como darme la cabeza contra la pared, salir lastimado, salir herido y detenerme en mi vida cristiana y detenerme en mi caminar hasta que me recupero de esas heridas y decido a seguir caminando. Mientras que hablamos que el futuro, eso es el pasado, cuando recordamos las cosas pasadas, pero cuando miramos el futuro es como una puerta abierta, con nuevas oportunidades que tenemos cada día de poder vivir la vida con Dios y poder vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, de poder buscar su voluntad cada día, de poder levantarnos en la mañana y decirle, Dios, entrego mi vida en tus manos en este día. Quiero hacer tu voluntad, quiero que las puertas se abran y yo pueda entrar y hacer tu voluntad. Y cuando nos equivocamos, queridos, es pedir perdón, es arrepentirnos, ese es el camino, arrepentirnos, pedir perdón y sentir que somos perdonados. Alguien dijo, no hay cosa, y yo digo amén, no hay cosa más hermosa que poder sentir el perdón de los pecados, de sentirse perdonado, de sentirse que las cargas del pecado, de los problemas, de las luchas, de los errores, ha caído y ahora soy libre. Porque mirando a Jesús y guiados por el Espíritu Santo, podremos seguir adelante en nuestro caminar con Dios, sin detenernos y sin mirar atrás. Ya no recordar más, querido hermano y hermana, ya no recuerde más tus pecados, tus errores, tus fracasos, los fracasos del pasado. ¿Has pedido perdón a Dios? Entonces, ten la seguridad que Dios te ha perdonado. Y la Biblia dice que cuando Dios perdona, Dios olvida. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Dice la Biblia, Él no se acordará más de nuestros pecados. Por eso, no te acuerdes tú de los errores del pasado. No permitas que el diablo ni nadie quiera recordarte los errores del pasado, porque han sido perdonados y han sido olvidados. Siéntete que ahora eres libre para gozarte, libre para alegrarte, libre en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ayer leí otra cosa muy interesante que quiero compartirles en cuanto a esto. Saqué el papelito en el trabajo. La Biblia dice que Cristo nos hizo libres. Si has hecho a Jesús tu Salvador y tu Señor, entonces no importa lo que has hecho en el pasado. Eres libre, libre de la condenación y la culpa que viene con el pecado. No porque tú eres justo, sino porque Jesús es justo y en Él hemos sido justificados. En Él hemos sido justificados. Y por eso cuando Ronnie preguntaba cuántos justos hay, todos los que hemos recibido y tenemos a Jesús en nuestros corazones somos justos, porque en Él hemos sido justificados. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, la deuda
fue pagada en su totalidad. Es como que había algo que estaba escrito, todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras flaquezas, fueron clavadas en la cruz del Calvario, aleluya. Y ahí fueron pagados. Fueron pagados, la deuda fue pagada en su totalidad. Así que en lugar de centrarte en lo que has hecho o en cómo has estropeado tu vida una u otra vez, recuerda que esas cosas no tienen ya condenación para ti por lo que Jesús hizo por nosotros. La próxima vez que te sientas culpable o avergonzado por algo que sucedió en el pasado, te animo a empezar a alabar a Jesús por lo que Él hizo para que pudiéramos ser libres de toda condenación y de toda culpa. Bendito sea Dios. Qué buena manera es de, si vienen pensamientos de cosas del pasado que tantas veces vienen, poder alabar a Dios y con eso hacer huir los pensamientos que el diablo quiere traer a nuestra vida, no para bendecirnos, sino para maldecirnos, para tratar de detenernos en el camino, para tratar de influenciarnos, para decir que ves que no nos sirves, ves que todas las cosas que han sucedido, cómo Dios te va a perdonar, cómo Dios te va a tener en sus manos, cómo Dios te va a utilizar. Pero Cristo nos ha hecho libres, libres del pecado, libres de culpa y libres de condenación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mencionamos aquel domingo, ya hace 3 domingos, parece que hace tan poco, pero mencionamos los 2 primeros términos de 1 Corintios 15:58, firmes y constantes. Firmes en las verdades que hemos aprendido y firmes en las verdades que seguiremos aprendiendo. Porque mientras estemos en la tierra será un camino donde estaremos aprendiendo todos los días, donde siempre habrá algo nuevo, donde siempre Dios querrá decirnos alguna otra cosa, donde siempre mirando su palabra podemos sacar algo nuevo para nuestras vidas. Lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo. Firmes en nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana, teniendo a Jesús como nuestro ejemplo. Porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y su ejemplo es el que tú y yo debemos buscar seguir. Y constantes. Constantes quiere decir que perseveramos, que no andamos de un lado para otro, llevados por cualquier viento, como dice el apóstol Pablo, sino que perseveramos en lo que hemos aprendido, perseveramos en el Señor, perseveramos en lo que hemos aprendido de su palabra. Bendito sea Dios. El mundo que está gobernado por el enemigo de Dios, por el diablo, está lleno de doctrinas, de enseñanzas, de modas, de modismos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Cosas como la mentira, el engaño, el rencor, la venganza, que para muchos no es nada especial, no es nada del otro mundo, la violencia, el aborto y tantas cosas más que están totalmente fuera de la voluntad de Dios y están condenadas por el Señor en su palabra. Y aún en el mundo religioso, yo pensaba esta semana, uno lee, trato de leer, de informarme qué es lo que pasa por un lado y por otro. Me doy cuenta que aún en el mundo religioso, como le llamamos, o el mundo de las iglesias, nos quieren llevar a creer diferentes cosas que no tienen nada que ver, que están en contra de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen que todos los caminos conducen a Dios. Y todavía se ha hecho un dicho, así como todos los caminos conducen a Roma, y que no es verdad, pero es el dicho, así como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Y eso no es nada más que una mentira del diablo,
para engañar a la gente y para que saquen los ojos del verdadero camino que lleva a Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a Dios el Padre si no es por mí. Una persona muy importante de la iglesia sueca decía que Jesús no dijo que Él es el camino. O sea, cuando Él dice así, Él puede querer decir que es uno o es una verdad, que puede haber muchas verdades, pero se interpreta tan sencilla la Biblia. Cuando Jesús dice yo soy el camino, es porque no hay otro camino. Si no hubiera dicho yo soy un camino o uno de los caminos, yo soy el camino, el único camino. Por eso la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en que podamos ser salvos. No hay. En ningún otro hay salvación. Porque hay un solo Dios, dice la palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay religión que pueda salvarnos. No importa si se llama protestante, católica, mormones, testigos de Jehová, islam, budismo, etcétera, etcétera. Ninguna religión nos puede salvar del pecado. Ninguna religión nos puede salvar de la condenación eterna. Hay solamente una persona, el Hijo de Dios, y se llama Jesús. Y se llama Jesús. En Él creemos, a Él hemos aceptado, a Él entregamos nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De quién estaba hablando? De Él. O sea, Él es el que nos hace libres. Conoceréis la verdad. En otras palabras, conoceréis a Jesús y Él os hará libres. Y la única vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra gran mentira del diablo, para tratar de engañar al ser humano y llevarlo por otros caminos, porque él sabe que no le conducirán a la salvación y a la vida eterna, sino que los conducirán a la condenación y a la muerte eterna. Es que todas las religiones tienen el mismo Dios. Todas las religiones tienen el mismo Dios. Son como diferentes caminos para llegar a Dios. Y no es así, hermanos. Hay un solo Dios. Y ahí comenzamos a diferenciar las diferentes religiones. Hay un solo Dios, y ese Dios tiene un hijo llamado Jesucristo. Y ahí empezamos a diferenciar las religiones. Porque ¿quién es Jesús para las diferentes religiones? ¿Un profeta? ¿Un hombre bueno? ¿Un maestro? Todo eso es verdad. Pero si se enseña que hay un Dios y ese Dios no tiene un hijo que se llama Jesús, es una mentira del diablo para engañar a la gente. Se llama Jesús, ese que vino a entregar su vida, morir en una cruz, derramar su sangre, resucitar al tercer día, irse a la eternidad, a sentarse a la diestra del Padre, a interceder por cada uno de nosotros. En Él y solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Cualquier otra religión que diga tener un Dios, pero no un hijo llamado Jesús, es una religión falsa y una mentira. mentira del diablo para engañar al ser humano. Por eso, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, Él
Por eso, queridos, la Biblia nos exhorta vez tras vez a estar firmes y constantes, a estar firmes, fuertes, agarrados de la verdad. Porque hay un montón de cosas que quieren venir para hacernos dudar, para hacernos ir para acá o ir para allá. Por eso debemos estar firmes, firmes en lo que hemos aprendido, firmes en la palabra de Dios, firmes en el camino del Señor, firmes y constantes, porque el enemigo de nuestra alma quiere sacarnos. La Biblia habla de un camino ancho que lleva a la condenación y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y ese camino angosto es el que se llama Jesús. Él es el camino que nos lleva al Padre. Pero muchas veces es un camino angosto, un camino de pruebas y dificultades, es un camino de tentaciones, porque es el enemigo que quiere meterse en ese camino para tratar de sacarnos de ese camino angosto y llevarnos al camino ancho que lleva a la perdición. Él quiere llevarnos a vivir una vida lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, engañados. Por eso, hermano y hermana, estemos firmes y constantes, agarrados del Señor, agarrados de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y terminando, esto que han sido unos pensamientos que he querido entregar. La vida cristiana no es fácil muchas veces. Por algo Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y Dios sabía que no podríamos solos en nuestras propias fuerzas vencer al enemigo de nuestras almas, vencer los escollos que hay en el camino del Señor rumbo a la meta que nos hemos propuesto. Dios lo sabía. Y por eso cuando Jesús deja esta tierra en forma física, Él que había estado con los discípulos, que los había animado, que los había ayudado, y cuando alguno fallaba en su fe, ahí estaba Jesús para levantarlo, ahí estaba Jesús para animarlo. Pero Dios el Padre sabía que Jesús iba a estar un tiempo aquí en la tierra y se iba a ir. ¿Qué pasaría con los discípulos que vivían en ese entonces? ¿O qué pasaría con los discípulos que vendrían en las generaciones venideras? ¿Qué pasaría con nosotros que somos discípulos de Jesús? Como Él sabía que no sería fácil solos estar firmes y constantes, fue que Él envió al bendito Espíritu Santo. Fue que Él envió al bendito Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Dice la Biblia, el Espíritu Santo como que se le da varios nombres: el Consolador, el Ayudador, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos fortalece. Dios ha enviado a su Espíritu Santo, querido hermano y hermana, para ayudarnos a estar firmes. Porque Él sabe que solos no podemos. Como dice el coro que varias veces menciono: sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, porque así es el ser humano, flojo, tenemos que reconocerlo. Pero Dios ha enviado a su bendito Espíritu Santo para ayudarnos a mantenernos firmes en el camino del Señor. Ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos a estar firmes y constantes. Él nos ayudará a vivir la vida cristiana con coraje, con valentía, con fuerza, obedeciendo a Dios y obedeciendo a su palabra. Y de esa manera iremos creciendo en nuestra vida espiritual, que fue lo otro que el apóstol dijo: firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. De esa manera, firmes y constantes, agarrados del Señor, agarrados del Espíritu Santo, agarrados de la palabra, podremos ir creciendo en nuestra vida espiritual. Y nunca terminaremos de crecer. La Biblia dice
que Dios quiere que vayamos perfeccionándonos y nunca llegaremos a ser perfectos aquí en la tierra, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces nunca llegaremos a la perfección, pero iremos perfeccionándonos, iremos creciendo en nuestra vida espiritual, iremos fortaleciéndonos cada día más. Hace muchos años atrás me invitaron para ir un tiempo, un mes y medio, a atender una obra en Barcelona, en España, porque el pastor se iba de viaje. Y mi abuelo, que había dedicado prácticamente toda su vida a servir a Dios, ya con 89 años, poquito menos, 86, me dijo que quería acompañarme. Y vivimos en la misma casa, y nunca voy a olvidar. Yo lo veía a él como ya un siervo de Dios, ya hecho y derecho, ya todo lo que había pasado, las iglesias que había fundado, lo tenía él por acá arriba. ¿Qué precisa él de Dios? ¿Qué más tiene que pedirle? Pero yo le veía horas arrodillado al lado de su cama, orando, pidiéndole a Dios que lo ayudara, pidiéndole a Dios que lo ayudara a salir adelante. Y eso fue un tremendo ejemplo y una tremenda enseñanza. En ese momento yo tendría unos 30 años. Había comenzado a servir a Dios y yo veía a ese hombre que había dedicado toda su vida, pero todavía buscando a Dios, todavía diciéndole: quiero más de ti, Señor, quiero más. Y yo con mis 30 años le dije: Señor, ¿cuánto tengo para aprender? ¿Cuánto tengo para recibir? Y queridos, no importa los años que tengamos conociendo a Dios, no importa los años que tengamos en el camino del Señor, siempre habrá más para aprender, siempre habrá más para recibir, siempre las lluvias, como cantábamos, estarán cayendo para mojarnos, siempre. Y si hablamos de la lluvia, que Dios nos ayude a cuando vienen esas lluvias del cielo, a no tener el paraguas y detenerlo, sino que estar con un corazón abierto, con una mente abierta y dispuesta, diciendo: sí, Señor, que venga, yo necesito más, yo quiero más, yo necesito seguir creciendo, yo necesito seguir fortaleciendo mi vida espiritual. Necesitamos seguir creciendo y seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar al Señor. Querido Dios y Padre, yo alabo y bendigo tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra es la que alimenta nuestras almas. Señor, que siempre podamos tener hambre de tu palabra. Hambre de tu palabra. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse para ir creciendo, para ir fortaleciéndose, para no decaer, así nuestra alma necesita ir alimentándose de tu palabra para ir creciendo y para ir fortaleciéndonos. Que sintamos esa necesidad, esa hambre de seguir recibiendo más de tu palabra, de seguir leyendo tu palabra, Señor, de seguir sacándole jugo, de seguir llenando nuestras vidas espirituales de las vitaminas que tiene tu palabra para nosotros. Padre, gracias. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí, ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayuda, Espíritu Santo, a aquellos que nos están escuchando, viendo por internet. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ir creciendo, desarrollando nuestra vida espiritual.
desarrollando nuestra vida espiritual y fortaleciéndonos para que cuando vengan los ataques del enemigo y quieran tratar de engañarnos con diferentes modas o modismos o enseñanzas o doctrinas, podamos estar firmes, agarrados de tu palabra, sabiendo qué es lo que hemos aprendido y sabiendo que en esa verdad es que queremos seguir caminando. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor.